Éxodo capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dije: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Leímos hasta el versículo 17. Acabamos de leer una parte de Éxodo que tiene también mucha simbología, tiene mucho que sacársele a estos 17 versículos que acabamos de leer. Cuando miramos al principio, él puso una traba, ¿sí? Él puso un pero. ¿Quién? Moisés puso un pero. Dijo: no, pero no me creerán. Lo que él no quería era hacerle frente al pueblo. A mí me pasó pues desde cuando estaba en el colegio. Yo era tímido. Yo era tan tímido que cuando la profesora me pasaba a decir cualquier cosa al frente, a exponer o explique la tarea o cualquier cosa, yo recuerdo que yo no podía ver a mis compañeros. Yo pasaba al frente y la profesora me decía: no, pero no lea, porque yo pasaba y era a leer. Ella decía: no lea. Entonces yo los miraba, y cuando miraba a los compañeros bajaba la mirada, o la miraba a ella. Y ella me decía: no me mire a mí, mire a sus compañeros. Sí. Para mí fue un continuo, una tortura. Casi todo el bachillerato así, y casi toda la etapa de colegio para mí fue una tortura, porque yo era el colmo de tener miedo al público. Dicen que uno de los miedos que tiene la mayor cantidad de las personas es miedo a hablar en público. Por eso no sé si ustedes notarán que cuando hay una celebración y le ponen a alguien a dar unas palabras, esa persona normalmente se pone a llorar. Digamos, no sé, alguien se graduó.
Y entonces dicen que pase la mamá del que se graduó a dar unas palabras. Y cuando ella pasa al frente y coge el micrófono y ve a la gente, automáticamente empieza a llorar. Todo el mundo piensa, ay, se enterneció porque se graduó su hija. No, pareciera. Y ella aprovecha para que se vea así. Pero la verdad es que el ser humano por naturaleza tiende a ser tímido a la hora de hablar en público. En mi caso me pasaba eso. Yo era muy tímido. Entonces yo era así como Moisés. Moisés quería poner peros. No, manda otro. Primero estaba diciendo, al principio, estaba diciendo, ellos no me creerán. O sea, él estaba queriendo decir, no, esa tarea no me diga que yo haga eso. A mí no me diga que haga eso. Eso era lo que estaba diciendo, palabras más, palabras menos. Él no quería así que hablara, que Dios le pusiera esa tarea que le puso. Entonces él dijo, no me creerán. Dios le dio señales. Miremos sobre la primera señal qué características hay y podemos analizar el corazón de Moisés. Estén atentos a lo que vamos a leer porque vamos a ver eso. Vamos a ver el corazón de Moisés en lo que él dice con la primera señal. Miremos. Dice el versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Bueno, miramos en el capítulo, en los primeros capítulos de la vida de Moisés, cómo pasó al contrario. Él era una persona como un líder, ¿sí? Él era, en cuanto a temperamentos, los psicólogos hablan de que hay 4 temperamentos y que el que nace en un temperamento, en ese temperamento se queda y no va a poder pasar a otro temperamento, sino ya está y pertenece a ese temperamento. Así le enseñan a uno, así le enseñan. Eso enseña la psicología y ellos no ven posibilidad de cambiar. Sí dicen que la persona puede de pronto tener algo de algunos otros temperamentos, pero no puede cambiar. El temperamento que él tenía cuando fue criado como príncipe, cuando fue criado al lado de Faraón, por la hija de Faraón, ¿qué temperamento tenía él? Vimos lo que él hizo. Él mató a una persona con sus manos. No solo porque él fue capacitado para eso, él tuvo el entrenamiento de un príncipe y un príncipe era entrenado para la guerra. Porque muchas veces los príncipes tenían que salir en la guerra, pero pues tenían que saber pelear. No sé si se han dado cuenta que eso lo retratan en muchas películas. Es necesario que sepa pelear. El príncipe que no sale en la guerra, pues no lo respetan. Y sí, en cierta manera, pues a veces él ya se queda atrás y manda solo a los soldados, pero él tiene que ir muchas veces a la guerra. Por eso, desde niño los enseñaban a pelear. Él sabía pelear, él era un líder, él tenía un ejército a su disposición. Todo lo que él decía tendía a hacerse. Todo lo que él se proponía, todo lo que él quería se hacía cuando él era niño. Es decir, él tuvo una infancia mimado. ¿Sí? Eso que le pasó a él en su infancia, de tener todo lo que él quisiera, desarrolló él un carácter. ¿Qué carácter? Él era colérico. Sí, él era colérico. Ese temperamento lo tienen normalmente las personas que son líderes. Por eso él agarró a otra persona y con sus mismas manos lo mató. Él tenía como esa característica. Pero después de estar 40 años en el desierto, después de haberlo tenido todo en su juventud, él vivió una etapa adulta sin nada, sí, carente de todo. No sé si ustedes de pronto, hablo con las personas, en este caso voy a hacerle preguntas a las personas mayores. Las personas que son, digamos, pongámosle mayores de 50. Cuando ustedes fueron jóvenes, ustedes tuvieron títulos. Estudiaron y tal vez ustedes en las paredes tengan títulos. Varios les dieron diplomas, que ustedes hicieron un curso, que ustedes aprobaron determinada técnica o aprendieron a manejar algo en especial. Las personas que son mayores de 40 atravesaron la etapa en la cual les enseñaron informática. Tal vez les enseñaron así informática, les enseñaron algo. Dreamweaver, por ejemplo. Eso, me acuerdo de Dreamweaver porque fue algo chistoso. Resulta que yo hice un curso también de Dreamweaver. Entonces uno de los diplomas que a mí me dieron es que yo me volví un experto en Dreamweaver. Resulta que ahora no se usa, ese programa no se usa. Es más, cuando yo veo la palabra Dreamweaver y que yo hice ese curso y que yo aprendí a manejarlo bien, me pongo a tratar de acordarme de qué consistía ese programa, qué es lo que uno podía hacer con ese programa. ¿Cómo se manejaba? ¿Qué comandos? No me acuerdo de nada. ¿Sí? Hay un título que tiene mi nombre y que dice que soy un experto en Dreamweaver.
Nada, no hay nada de eso, no hay nada. Yo creo que a ustedes les habrá pasado lo mismo, que tal vez hicieron algo, hicieron algún curso, hicieron algo, pero en esta época, si ustedes miran ese diploma, yo estudié eso. Ahí dice que yo soy un experto en eso, ahí dice, ¿no? Ese cartón dice que soy, pero lo que no se ha ejercitado durante mucho tiempo, ¿qué tiende a pasar? Se olvida. Por ejemplo, todo el mundo vio matemáticas en el colegio y a algunas personas les fue bien. Generalmente las personas que va bien, yo les hago esta pregunta. ¿Usted sabe bien todos los casos de factorización? Entonces me dice, sí, eran 10. Eran 9 en la Baldor, pero realmente son 10 casos de factorización. Le digo, bueno, ¿usted cómo le fue? Yo sacaba 10. Siempre que hacían un examen, a mí me encantaba que me hicieran exámenes porque todos los casos, yo había hecho todos los ejercicios de la Baldor, así me cuentan muchas personas. Y les digo, muy bien. Entonces una pregunta, ¿cuántos años tiene usted ahora? No, 40 y tantos. ¿Cuándo fue que usted, en qué época usted era el número 1 en matemática? Pues estoy hablando de 17, 16, 15 años. Ahí nadie me ganaba en matemáticas. Y le digo a esa persona, si ahora en ese momento yo lo llevo ya, nos vamos ya, y lo llevo a alguna de las instituciones educativas donde me piden que dé conferencias, usted puede ofrecer un curso de matemática, puede ya mismo enseñarles, así como usted ha aprendido factorización, le puede enseñar eso ya. Se lo puede enseñar a los alumnos de octavo, de noveno. Llega y me dice, uy, no, yo no sé nada de eso ahorita. Lo que una persona deja de hacer, se le olvida. Realmente, eso, por más que fue bueno en ese arte, por más que lo supo hacer, pasa el tiempo, ya no queda nada. Moisés, ¿cuánto tiempo duró en el desierto? Duró 40 años en el desierto de Madián, la Universidad de Madián. Él estuvo allá. Durante esos 40 años, todo lo que él hizo en su juventud, ya no tenía nada. Ese liderazgo, todo esa fuerza, todo eso, ya no quedaba nada. Acuérdense del temperamento que él tenía, era colérico. Por eso él mató a alguien con sus propias manos. Se enojó y lo mató. Pero cuando volvió, cuando Dios lo va a usar, en ese momento era flemático. O sea, tenía las características de un temperamento opuesto. Un temperamento tímido, le da miedo hablar, muchas cosas. Cuando él era joven, él era un guerrero, ¿sí? Cuando él era joven, él era una persona como muy aguerrida, muy fuerte, que tenía mucha capacidad. Pero ahora llegó sin nada. Acuérdense, no sé si, les hago esta pregunta. Hemos visto la historia de alguien que está más adelante, también acá en los libros históricos del Antiguo Testamento. Y hemos hablado sobre esa persona que también le pasó lo mismo que le pasó a Moisés. Les voy a dar una pista. No sé si ustedes se acuerdan, pero si no se acuerdan, les doy una pista. Esa persona dijo, yo me fui con las manos llenas, pero ahora vengo con las manos vacías. Ya con esta pista, ¿alguien se acuerda a quién estoy refiriéndome? Alguien que ya habíamos visto más adelante, aquí en el Antiguo Testamento, pero dentro de los libros históricos. Después del Pentateuco vienen los 12 libros históricos. En uno de esos 12 libros históricos aparece Noemí, excelente. ¿Quién lo dijo? Umi. Bueno, excelente, Noemí. Y María Zapata. Eso, era Noemí. Noemí dijo, yo me fui llena y Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Lo mismo le está pasando aquí a Moisés. ¿Él cómo se fue? Cuando él se fue lleno. Él tenía mucho de qué vanagloriarse. Pero cuando llegó, después de 40 años, llegó con las manos vacías. El conocimiento, su experiencia, la retórica, porque él tenía que dirigirse a públicos, todo eso se fue, ¿sí? Él era un príncipe, él tenía que hablar con el pueblo, ¿sí? Él fue instruido para ser un líder. Él tenía, se le desarrollaron en él todas las características de un líder. Pero cuando él llegó, pusilánime, con miedo, temeroso, no quiere hablarle a la gente, ya hasta le da miedo acercarse a la gente. Llegó así, ¿sí? Curiosamente, y lo vimos, Dios a quién usa. Dios para usar a una persona necesita que esa persona esté totalmente vacía. Mientras esa persona todavía tiene algo de sí mismo, no puede ser usado. Mientras esa persona todavía tiene en sí fuerza de que puede hacer algo por sí, esa persona todavía no puede ser usada por Dios, no puede ser siervo de Dios. Lo leímos en alguna ocasión en Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 42, el versículo 19. Vamos a mirar. Isaías capítulo 42, el versículo 19.
¿Alguien se acuerda? Isaías capítulo 42, el versículo 19. Dice así: ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? ¿Dios a quién usa? Dese cuenta, a la persona que fue enviada por Dios, ¿cómo es? Es ciego. Así dice. ¿Quién es ciego como mi siervo? ¿Una persona que tiene mucha capacidad? ¿Esa persona que tiene mucha capacidad puede ser usada por Dios? No. Una persona que quedó como Noemí, que quedó como Moisés. Yo me fui con las manos llenas y ahora volví con las manos vacías. Ella se fue teniendo muchas cosas. Tenía a su esposo, Elimelech, tenía a sus dos hijos, Malón y Kelión. Y tuvo a sus dos nueras allá en Moab. Tuvo a Ruth y a Orfa. Pero, ¿qué pasó con todos ellos? ¿Qué pasó con todos ellos? Elimelech, primero que todo, murió. Entonces ella quedó viuda, pero quedó con sus dos hijos. Después también murió Malón. ¡Pum! Y después también murió Kelión. Ella quedó sola, quedó viuda y quedó desamparada. Entonces ella se fue con las manos llenas. Ella tenía, por decirlo, todo, no tenía que preocuparse por nada. Pero llegó el momento en que quedó, ahora sí preocúpese. ¿De dónde va a sacar para comer? ¿Cómo va a hacer para subsistir? ¿Cómo va a hacer? Cuando ella ya quedó así, dice que ella, ¿a dónde volvió? A Belén. Cuando se fueron de Belén, ¿por qué se fueron? Porque había hambre. Ahora, una pregunta. Las personas que estaban en Belén, ¿será que esas personas murieron de hambre? Porque ellos se fueron años, se fueron tantos años que allá su hijo Malón y Kelión se casó, tuvieron sus nueras, ya teniendo sus nueras, ellos allá crecieron y murieron. Murió uno, murieron al tiempo, murió uno, luego pasando el tiempo murió otro y pasando el tiempo murió otro. Pasaron años que ellos se fueron de Belén porque dicen que en Belén había hambre. Pero una pregunta, ¿las personas que se quedaron en Belén murieron de hambre? No sé si habían pensado en esta parte. Las personas que estaban en Belén no murieron de hambre. Realmente ellos, ¿por qué se fueron? Supuestamente porque había hambre. Ellos se fueron porque estaban buscando mejores opciones. Como las personas que se van a otro país a buscar mejores oportunidades, a ganar más dinero. O porque en ese otro país, de pronto las películas muestran que las personas de ese país tienen un mejor estatus social. El ser humano normalmente hace lo que hace buscando estar mejor, estar mejor, estar mejor. Ellos se fueron de Belén, pero Belén es la tierra que representa a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Es más, Belén significa pan. Y acuérdese quién es el pan. Jesús dijo, yo soy el pan. Por eso nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. Pero ellos se fueron de Belén, la ciudad que está representando a Dios, a la iglesia. También Belén representa a Dios, representa a la iglesia. Ellos se fueron de ahí y se fueron ¿a dónde? A buscar mejores oportunidades. ¿Y cómo volvieron? Volvieron porque volvieron. Los que no volvieron murieron afuera. Y la que volvió, que fue Noemí, volvió con Ruth, porque Orfa se devolvió. Ellas dos, ¿cuándo volvieron? ¿Se murieron de hambre? No se murieron de hambre. ¿La bendición dónde las esperaba? ¿La bendición las esperaba allá en Moab? No. Allá en Moab, aparentemente sí, tuvieron de pronto en algún tiempo muchos ingresos. ¿Pero eso les duró? No. Eso era efímero. Lo que le pasó a Moisés. Hoy leímos el capítulo 4. Y en el capítulo 4 de Éxodo vimos cómo cuando él se fue con mucha capacidad, pero ¿cómo regresó él? Sin nada. ¿Sí? Y incluso leímos ahorita el versículo 2, 3, 4, donde cuando Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, pues una vara. Y Dios le dijo que la tirara al suelo. Y él la tiró y se convirtió en culebra. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Cuando él la tiró al suelo, Moisés salió corriendo. Automáticamente Moisés salió corriendo. Dice el versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. En el versículo anterior dice, Moisés huía de ella. Si Moisés huía de... ¿En qué se convirtió la vara? Échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Moisés huía de una culebra. ¿Sí? Moisés salió corriendo. Apenas vio una culebra, salió corriendo. Creo que la mayoría de los que estamos acá, pues también si vemos una culebra hacemos lo mismo, ¿no? Creo, saldríamos corriendo. Pero él salió corriendo. Ahora, les hago esta pregunta. Dios le dijo algo a Moisés. Dios le dijo, extiende tu mano y tómala ¿por dónde? ¿De dónde le dijo Dios que la cogiera?
le dijo que la cogiera de la cola. Sí leyeron, ¿no? Ahorita lo acabamos de leer, el versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. En el versículo anterior dice que él huía de ella, él salió corriendo, apenas vio la culebra salió corriendo. Pero Dios le dijo, tómala por la cola. Si ustedes también al ver una culebra, ustedes de un momento a otro aparece una culebra, ustedes salen corriendo, si oyen una voz que les dice, cójala de la cola, ¿ustedes cogerían a una culebra, la cogerían de la cola? ¿Ustedes la cogerían de la cola? Si la ven ahí, una culebra grande. Apenas ustedes la ven, para que hayan salido corriendo es porque ustedes se asustaron, ¿cierto? Si ustedes salen corriendo, apenas la ven, si les dicen tómela por la cola, ¿ustedes la cogen de la cola? No, ¿cierto? Efectivamente, no. ¿Quién cogería una culebra de la cola? ¿Quién? ¿Sí? Ahora, sabemos que quien le estaba hablando aquí a Moisés era Dios. Sabemos que era Dios, ¿sí? Pero aún así, aunque era Dios, Moisés no se le estaba resistiendo. Moisés no quería ir a hablar con el pueblo porque ya tenía miedo, ya le daba pena hablar delante del público, ya le pasaban muchas cosas que hacía que él sintiera temor, que él hiciera lo que naturalmente el ser humano hace. El ser humano por naturaleza huye. Ante una situación difícil, el ser humano huye. Cuando una persona desde niño, los padres no evitaron que él huyera, no lo obligaron a hacer frente, esa persona se convierte en una persona así pusilánime, una persona que huye. Es más, él como se fue de Egipto, huyendo. Esa es la característica de una persona cobarde, una persona que ante las dificultades no les hace frente. Ante las dificultades no piensa cómo se debe solucionar. Ante las dificultades lo único que hace es salir corriendo. Pues Moisés estaba así, huyendo. Y cuando ustedes también piensan en salir corriendo, están pensando igual, ¿sí? Esa es la característica de una persona que está destinada a fracasar. Una persona que saldría corriendo, huiría. Huiría ante las situaciones, ante cualquier problema. Pero entonces Dios le dijo, cógelo de la cola, y él la cogió de la cola. Uno pensaría, alguien creo que escribió, alguien me pareció que alguien escribió, depende de qué voz le diga a uno que la coja de la cola. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. La voz que le estaba diciendo a Moisés que cogiera la culebra de la cola es la misma voz que le estaba diciendo que fuera y hablara con el pueblo de Israel. Cuando esa voz le dijo que fuera y hablara con el pueblo de Israel, ¿él quería ir? Él no quería ir. Él no quería ir. Y lo manifestó. Él no quería. Él le daba miedo. Él estaba acostumbrado a si algo no le gusta, no lo hace. Huye. Si algo le incomoda, se va, se quita de ahí. Estaba acostumbrado a huir. Tenía una mentalidad evasiva. Eso se llama una mentalidad evasiva. Una mentalidad de derrota. Una mentalidad de dejar botado todo. Él tenía ese tipo de mentalidad. Pero cuando le dice cójale la cola, él la coge de la cola. ¿Sí notaron ese contraste? Es la misma persona que ante la voz de Dios no quiere hacer caso en una área. Pero cuando le dice tómala la cola, sí la coge de la cola. Porque la capacitación, bueno, les hago la pregunta, ¿sí saben por qué? ¿A qué se debe esto que pasó en Moisés? La capacitación que él tenía que hacer en el desierto es lo que acabamos de leer ahorita en Isaías capítulo 42, versículo 19. Dios lo estaba preparando para que pudiera ser útil delante de Dios. Él no podía ser útil mientras él aún tenía esperanzas en sí mismo de poder hacer algo. Pero cuando él quedó totalmente sin esperanzas, él podía ser usado por Dios. ¿Había temor en él? Sí, había temor, no había perdido su naturaleza humana, pero estaba vacío. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego y sordo? La persona que Dios puede utilizar es una persona que no se guía por su propia vista. Miren, un ejemplo, si yo me guiara por mi propia vista, a esta hora yo no tendría que estar acá. Mi tiempo yo lo estaría invirtiendo en algo que a mí me pareciera mejor. No sé, estudiando, viendo videos por YouTube, aprendiendo algún arte, aprendiendo algún oficio. Y no estaría acá, ¿sí? ¿Pero por qué estoy acá? Porque Dios me mandó, ¿sí? ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? La persona que tiene su propio camino no está acá. Es más, ¿ustedes por qué están acá? Porque Dios ha hecho en la vida de ustedes lo que haya sido necesario para que ustedes en este momento estén en la condición de poder recibir la salvación. Esa es una buena noticia. Ustedes no están acá por coincidencia, no.
La mayoría de personas, los que tienen capacidad, los que tienen fuerza, de pronto haya uno que otro que esté aquí colado que sí tiene fuerza en sí mismo. Como tiene fuerza en sí mismo, no está oyendo nada. Es una persona que solamente quiere como manifestar o un chiste o bromas o ofender o imponer esa religión que está de moda últimamente. Hay varias religiones que están de moda últimamente, que nacieron hace poco. Algo estaría haciendo algo así. Pero el común de las personas que están acá son personas que ya Dios había preparado para que pudieran recibir. Un vaso no puede recibir si ese vaso está lleno. Aquí no tengo vaso, pero ya hemos hecho el ejemplo, ¿no? Para que un vaso pueda recibir, ese vaso tiene que estar desocupado. Si ese vaso está lleno, no se le puede echar nada. Dense en cuenta que muchas personas en los comentarios me escriben, pero me escriben desde el punto de vista de ellos sabiendo. Ellos ya dicen, no, es que la única forma de que una persona sea salva, la única, es que una persona acepte, abra su corazón y acepte a Jesús como su Salvador, su único y suficiente Salvador. Cuando una persona se expresa así, ¿sabe yo qué le digo a esa persona? Le digo, te entiendo. No le puedo decir más, no le puedo decir más. ¿Por qué? Porque es una persona que está llena. Como ese vaso ya está lleno, no puedo decirle nada. Es más, esa persona está reaccionando en contra de lo que vio en algún video. Digamos, hay varios videos en los que explicamos el Evangelio. Y hay videos en los cuales decimos, el Evangelio es esto. Explicamos qué es el Evangelio. Que Jesús ya llevó el pecado, que Jesús ya nos hizo libres del pecado y que en las iglesias no están enseñando el Evangelio. Y hay alguien que se ofende y dice, no, pero es que para que una persona sea salva, no es así por creer así lo que usted está diciendo. No, para que una persona sea salva, esa persona tiene que tomar la decisión de aceptar a Jesús en su corazón. Tiene que decidir aceptar a Jesús en su corazón. Y tiene que obedecer los mandamientos. Y tiene que empezar a guardar los mandamientos. Y tiene que guardar el día de reposo. Cuando una persona se expresa de esa manera, se está expresando así porque no le gustó escuchar el Evangelio. No le gustó. ¿Sabe por qué no le gustó escuchar el Evangelio? Porque está llena. Ese vaso está lleno. ¿De qué está llena esa persona? Está llena de lo que le parece, lo que le han enseñado, de lo que esa persona cree que es como el camino para llegar a la vida eterna. Porque lleva, no sé, 5 años, 10 años en una iglesia y en esos 5 o 10 años lo pusieron a dirigir el grupo de las personas que le dan bienvenida a los que llegan por primera vez. Entonces esa persona todos los domingos hace que las personas hagan la oración de fe. Ahora, si tú quieres ser hijo de Dios, si tú hasta ahora habías sido rebelde, te habías sido y quieres volver a ser hijo de Dios, vas a hacer esta oración, cierra los ojos y así. Sí. Enseñan alguna técnica. Una técnica instantánea para que tú hagas algo y en menos de un minuto te convertiste en hijo de Dios por algo que tú hiciste. Eso le gusta al ser humano. Eso le gusta al ser humano, porque el ser humano está acostumbrado a comprar. Quiere algo de Dios, quiere pagar a cambio de la salvación. Pero la salvación no es así. Dice la Biblia, no depende del que quiere ni del que corra. O sea que los pastores de las iglesias no necesariamente son salvos. No, es más, la gran mayoría, tristemente todavía, no conocen el Evangelio. Por eso no lo enseñan en sus iglesias. Enseñan técnicas instantáneas. Hasta sacan cartillas. ¿Qué pasos para poder recibir la salvación? Aquí están los pasos para recibir la salvación. Esta es la cartillota que tenemos que conocer. Y los que están acá están volviéndose doctos en cómo conocer el corazón de Dios. Eso es algo que les prometí al comienzo. Les dije que si me prestaban atención, yo les iba a transmitir eso que yo había recibido. Y lo que yo recibí no es mío, es de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva. Sí, la buena noticia. Sí, ¿cuál es esa buena nueva? ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesús ya murió por todos nuestros pecados. La persona que se dice pecador es una persona que no conoce el Evangelio. La persona que cuando va a orar dice, vamos a orar, Señor, perdona nuestros pecados. Cuando la persona está pidiendo perdón, esa persona no conoce el Evangelio. Conoce muchas cosas bonitas. Nos va a decir algunas palabras en hebreo, algunas palabras en griego. Nos va a decir, no, es que tal palabra, cuando miramos los originales, en arameo esa palabra quería decir esto. En hebreo esa palabra quería decir eso. Sí, nos habla de teología y muy bien por la teología. ¿Usted es pecador? Pues claro, todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no? A ver, dígame, ¿quién va a decir que no es pecador? ¿Todos? Uy, yo creo que está loco el que diga que no es pecador. Sí, la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Así dice, es locura para los que se pierden. Porque para poder creer lo que está escrito en la Biblia, la persona tiene que ser vaciada, tiene que estar totalmente vacía. En el caso de Moisés, vimos lo que pasó con la culebra, también con lo de la mano. Dios le dijo, mete tu mano en el seno. Resulta que él, de pronto ustedes han visto a Napoleón, ¿cierto? ¿Se han visto a Napoleón? Que Napoleón, él tiene, la foto siempre de Napoleón es con una mano así.
una mano metida por acá, como si tuviera el brazo enyesado. ¿Sí? Entonces, apenas Dios le dijo a Moisés que hiciera eso, él la metió. Pero cuando la sacó, estaba totalmente llena de lepra. Y luego le dijo Dios, vuélvela a meter. Y él volvió y la metió. Cuando la sacó, ¿cómo estaba la mano? Limpia, nuevamente limpia. Eso, como hablamos el día de ayer, tiene lógica o tiene sentido en el mundo de nosotros, en el mundo donde tenemos pasado, presente, futuro, donde tenemos lo que nosotros vemos, conocemos, no tiene sentido, no tiene sentido. Los adivinos, los encantadores, los brujos, ellos se meten con el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual es el mundo eterno. En el mundo espiritual no hay pasado, presente, futuro. Entonces, alguien que está en el mundo espiritual, un demonio, digámoslo directamente, le puede decir a esa persona, digamos, alguien entra al hospital. Entonces le pagan a un adivino para saber si esa persona va a salir o no va a salir del hospital, si se va a curar o no se va a curar. Pero buscan a un brujo y el brujo se contacta con espíritus, pero con espíritus inmundos. Y como se mete en el mundo espiritual, en el mundo espiritual ya se sabe que él murió. Y murió de esa enfermedad. Es decir, entró a esa clínica, pero no va a salir de esa clínica. Pero las personas pues tienen esperanza y se ponen a orar y hacen muchas cosas. Pero le pagan a un adivino y el adivino le puede decir, esa persona no va a salir. Esa persona de esa enfermedad por la que entró al hospital, de esa enfermedad no va a salir. Cuando salga del hospital va a salir en una caja, en un ataúd. El adivino puede decir eso y las personas se maravillan. ¡Wow! ¡Wow! De verdad, puede adivinar el futuro. No, no es el futuro. Para nosotros es futuro en este cuerpo. Mientras estamos en la carne. Cuando se dice la carne no se refiere a este cuerpo físicamente, ¿no? Cuando se dice en la carne es en nuestros pensamientos, en el mundo de nuestros pensamientos, de lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal. Mientras estamos en este cuerpo, para nosotros, ¡wow! Ese tipo es un adivino porque sabe el futuro. Pero no, no es el futuro. Se metió con el mundo espiritual. El mundo espiritual es el mundo eterno. En el mundo eterno, lo que va a suceder hasta el fin del mundo ya sucedió. Ya se ve qué es lo que tiene que suceder. Y lo que había pasado, lo que alguno de nosotros ya olvidó, no, eso está vigente. Por eso dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A propósito, no hemos hecho todavía ese video cortito, pero esa es la explicación de por qué dice así. Porque Dios se enoja. Y Dios cuando se enoja, Dios puede decir, no quiero tener nada con este pueblo. Entonces la gente dice, pero ahí se arrepintió o no se arrepintió. Si lo miramos desde nuestro punto de vista, de lo que es arrepentirse, ay, pero sí se arrepiente, desde nuestro punto de vista. Pero cuando miramos el mundo espiritual, Él no se puede arrepentir, porque está en el mundo eterno. Lo que se hizo allá, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo no la hizo en el tabernáculo terrenal, la hizo en el tabernáculo celestial, la hizo en el mundo espiritual. Por eso la obra que hizo Él nos redimió una vez y para siempre. Es decir, lo que está escrito en la Biblia, que dice que Jesús ya quitó el pecado, a nuestros ojos lo vemos. Y nosotros, por nuestro punto de vista, nunca vamos a dejar de ser pecadores, por nuestro punto de vista. Pero cuando leemos lo que está escrito acá, ¡ay, no! Aquí dice que ya no hay pecado, ya no existe el pecado. Jesús cargó con el pecado. Somos libres del pecado. Eso lo dice acá. ¿Quién lo puede recibir? Alguien que esté vacío. Así como Moisés tuvo que regresar vacío, espero que tú puedas estar vacío para que puedas recibirlo. Espero que no tenga que Dios trabajar de una manera dura, fuerte en tu vida para que puedas recibirlo. Hay personas que han podido recibir la salvación, pero antes han tenido que atravesar enfermedades, destrucción de sus hogares, la muerte de algún ser querido, cosas así. Y es triste que las personas sean tan tercas y tan necias que se aferren a su intelecto, a su conocimiento, a su capacidad como si fuera la verdad. Y ayer miramos, todo hombre es mentiroso. En el mundo espiritual, todos nosotros somos mentirosos. En el mundo de nosotros, vemos que alguien dice verdad, alguien dice mentira, pero eso es mentira. Todo ser humano es mentiroso. La verdad, ¿cuál es? Lo que está en el mundo espiritual. Eso sí es verdadero, eso sí es eterno. Lo de nosotros es efímero, es pasajero. Parece que existe, pero no existe realmente. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que, así como examinando la vida de Moisés, el corazón de él, como se veía cobarde, él mismo mirándose por sus propios ojos, él veía, yo no puedo, él veía, no quiero, envía a otro, envía por el que debes enviar, estaba diciéndole a Dios, usted se equivocó conmigo. Él estaba viéndose a sí mismo. Así las personas que se ven pecadoras, las personas se están viendo a sí mismas. Por eso dicen, no, pero es que yo no entiendo usted cómo me dice que Jesús ya llevó el pecado. Si yo me miro a mí mismo, yo veo lo que yo hago, yo me concentro en lo que yo siento y no puedo decir que no sea pecador. Eso le pasa a las personas
por estar usando su punto de vista, la lógica, por apoyarse en la carne. Pero la palabra dice que la carne es enemistad con el espíritu. Permite que todos los que se conectaron el día de hoy y han perdurado y están escuchando en este momento puedan recibir la salvación, es decir, puedan dejar su punto de vista para poder recibir la palabra de Dios tal cual como existe en el mundo espiritual, no en nuestro mundo lógico, sino en el mundo de Dios. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.